Recording is on. Buenas noches, profesor. En estos momentos vamos a hablar sobre el trabajo parcial. Los integrantes del grupo son quien le habla, Reina Bramón, Lilibet Solís, Alvin Robles, Carlos Saki y Juan Padilla. El resumen ejecutivo del proyecto es que tiene como finalidad implementar una base de datos relacional, la que se utilizará el motor de base de datos de Oracle 12CR2 para la empresa Analytic Group, la cual se dedica al análisis de data abierta de diferentes organizaciones y necesita leer la data pública de uno de sus clientes, Minsa, sobre el COVID-19 para poder realizar una propuesta de dashboard adecuada. Toda la configuración se realizará en una máquina virtual, la cual tendrá 2 particiones de disco con crecimiento dinámico. En la primera parte del proyecto se realizará la configuración de las CDBs, PDBs, control files, redologs, table spaces y data files correspondientes para el correcto desarrollo del proyecto. En la segunda parte del proyecto se realizarán las configuraciones del listener, conectores hacia la COB, importaciones de data a las diversas tablas y consultas SQL. Como expliqué, el trabajo se realizará en un motor de base de datos Oracle 12CR2, en el cual se instalará un container llamado COP. Este container contendrá un pluggable database llamado PDB-MINSA, y además se realizará la configuración correspondiente de los control files y redologs. Estos redologs se manejarán en grupos, los cuales al mismo tiempo estarán divididos en miembros. Luego se establecerá la conexión a la base de datos COB del servidor AG Ora12CR2 mediante Oracle SQL Developer Data Modeler. Estas son algunas definiciones importantes. Un pluggable database es una colección de esquemas, objetos de esquema y objetos sin esquema. Los archivos de control son archivos binarios pequeños que permiten definir el estado actual de la base de datos física. Los archivos Redolog permiten grabar todos los cambios realizados en los datos. Esto permite contar con un mecanismo de recuperación. Los table spaces son todos los datos de una base de datos Oracle se almacenan en espacios de tablas. Además, un table space puede pertenecer a una sola base de datos a la vez. Y cada tablespace en una base de datos de Oracle consiste en uno o más archivos llamados data files, que son estructuras físicas que se ajustan al sistema operativo en el que se ejecuta el servidor de Oracle. Además, un archivo de datos puede pertenecer solo a un espacio de tablas. A continuación explicaremos la configuración de la máquina virtual. Buenas noches, yo explicaré sobre la configuración de la máquina virtual. Como lo mencionó mi compañera anteriormente, el nombre de la máquina virtual es AG 12CR2. Hemos escogido el procesador de 2 a más, una memoria de 3 GB a más, el sistema operativo Windows Server 2016, y hemos particionado los discos en unidad C de 50 GB, unidad D de 40 GB, unidad E de 60 GB y unidad F de 50 GB. Los productos que vamos a utilizar son Oracle 12c Enterprise y Oracle SQL Developer Data Modeler. Como se observa aquí, se observa la memoria RAM de 4 GB. Siguiente. Se observa el procesador de 2 y el límite de ejecución. Se observa que la unidad C tiene 2 terabytes. Este es el segundo particionamiento de 50 GB. El almacenamiento reservado dinámicamente de 40, de 50 GB y el de 60. Aquí se observa cómo le hemos brindado los nombres del local D, local E y local F y sus respectivos tamaños de memoria. Siguiente. Muy bien, ahora para comenzar con la creación de la base de datos, se utilizó el wizard de instalación del modo de creación de base de datos. En primer lugar tenemos la operación de base de datos, que en este caso es una configuración avanzada y no una típica. Luego
En el tipo de despliegue, bueno, vamos a desplegar la base de datos en una instancia única de Oracle. Para lo que es la identificación de la base de datos, tanto el nombre de la base de datos global como el SID son los mismos, en este caso tienen el nombre de COP, y muy aparte de eso también se crea como una base de datos tipo contenedor que va a usar un table space para la PDB. Siguiendo con la instalación, las opciones de almacenamiento, se va a usar un tipo de almacenamiento basado en sistemas de archivos. Siguiente. Para lo que es la opción de recuperación rápida, bueno, se asignó un tamaño de 1 GB y en el cual se especifica el área de recuperación rápida también como sistemas de archivos. Siguiente. Bueno, aquí se crea un listener previamente en el puerto 1521. Para lo que es estas opciones de configuración, se hace una destinación de memoria de 512 megabytes. Y en este punto de opciones de gestión, sí vamos a marcar el cuadrado de configurar la EM del Database Express, que en este caso es la interfaz web de la base de datos que vamos a habilitar más adelante. Luego, en este paso de las credenciales de usuarios, creamos una contraseña para el usuario, que en este caso es Oracle. Siguiente. Luego, para lo que es la creación de la PDB, una vez ya creada la base de datos global, bueno, se tiene que seleccionar la base de datos global creada anteriormente, que en este caso es COP. Luego, en el apartado de crear base de datos de conexión, se va a crear una nueva base de datos tipo PDB, al cual se le va a identificar esta PDB con el nombre de PDB Minsa y también se le va a asignar una contraseña de administración. En este caso también es Oracle. Luego, para las opciones de base de datos, bueno, seguimos trabajando con el tipo de sistema de almacenamiento de sistemas de archivos y se va a crear un table space de usuario por defecto. Siguiente. Buenas noches. Seguimos con la configuración de la base de datos. Primero vemos acerca de la... Ingresamos el comando de select instance name con ID from instance para verificar que estamos en la CDB de COP. Luego lo que vamos a hacer es ver los PDBs. En este caso vemos que está la PDBs semilla, que es la PDBs SIT, y está en estado lectura, ¿no? Y la PDB Minsa, la PDB que hemos creado, que está en estado activo. Luego insertamos lo que es el alter pluglab de database PDB Minsa safe state,
que es para guardar el estado en donde está la PDB Minsa, que en este caso está en estado activo. Siguiente. Luego formateamos la columna name con el comando column name format A50. Luego lo que hacemos es ejecutar el comando select name con ID from control files para poder verificar cuántos control files está en nuestra carpeta COP y nuestra carpeta Fast Recovery Area. Dato importante en este comando es que a la hora de agregar nuevas carpetas, primero tenemos que setear los control files para así avisarle a Oracle qué carpetas vamos a copiar físicamente, ¿no? Ya que los archivos son iguales para todos, con la extensión CTL. Una vez seteado una vez dicho a Oracle qué carpetas, qué control file vamos a crear, tenemos que hacer un shutdown immediate a la base de datos, lo apagamos y de ahí podemos cambiarlo físicamente copiando archivos del control 1. Y en este caso lo vamos a dirigir en la carpeta COP, como control3.ctl y control4.ctl. Siguiente, por favor. De ahí lo que tenemos que hacer es insertar el comando startup para poder activar la base de datos y ver el resultado final, ¿no? Con un select name con ID from control files y podemos ver los controles agregados en la carpeta COP. Siguiente. Después formateamos las columnas group y member. Y luego lo que tenemos que hacer es seleccionar un grupo, status, member from log file. Con esto podemos verificar cuántos reader logs hay en la carpeta COP. Antes de agregar un log file y agregar los miembros, primero tenemos que tener la base de datos en estado montada. Luego lo que tenemos que hacer es, una vez estado la base de datos en estado montada, pues tenemos que agregar el long file grupo 4 y de ahí agregar sus miembros con tamaño 50 megabytes cada uno, Redo 4A, Redo 4B, Redo 4C y Redo 4D. En este caso, los redos, una vez insertados en el comando, se van a agregar por sí solos, no se necesita agregarlo físicamente. Siguiente. Luego formateamos lo que es las columnas group format y seleccionamos grupos, status, member, from log file y podemos ver acá recibe más que todo la modificación que hemos hecho, ¿no? Hemos agregado tanto el redo 4A, 4B, 4C y 4D, que son los 4 miembros del log file, grupo 4. Siguiente. Luego verificamos que el modo archivado está activado con el siguiente comando: select name log mode from database. Como se observa, nuestra CDB tiene el modo archivado activado, que está en esta parte del comando, ¿no? Siguiente. Ejecutamos el siguiente comando para crear el table space. Con este comando vamos a crear el table space llamado table space -name, que en este caso es table space minsa, con un tamaño de 100 megabytes. Siguiente. Con respecto al modelo entidad-relación, voy a mostrar el modelo que hicimos en Data Modeler. El modelo que elaboramos
Bueno, para ello definimos tablas transaccionales, las cuales son bono, fallecidos y casos. Casos corresponde al archivo personas con COVID. Para poder establecer la relación, creamos las tablas departamento, provincia y distrito. Estas se relacionan con la tabla ubigeo, que a su vez se encuentra relacionada con la tabla transaccional bono. Sin embargo, no se encuentra relacionada con la tabla de transaccional casos ni fallecido, ya que al revisar la data nos dimos cuenta de que en el caso de vigeo no se presentaban nulos, pero en el caso de fallecidos y, valga la redundancia, en la tabla transaccional casos, sí se encontraban nulos, por lo que no podrían existir primary keys y tampoco se podría subir la información o la data si se presentaban nulos, porque habría dependencia entre esas tres tablas. Siguiente. Bueno, como mencioné, Ubigeo se encuentra relacionado a bono y Ubigeo contiene las tres tablas departamento, provincia y distrito. Y como mencioné, el fallecido solamente se encuentra relacionados de forma individual. Siguiente. Igualmente, en caso, tenemos a distrito, departamento y provincia de forma individual. Siguiente. Bueno, ahora me toca hablar sobre el levantamiento de la interfaz web. Para ello vamos a modificar la base de datos de conexión que ya hemos creado, que es la COB y el PDB Mensa, para configurar el puerto de Enterprise Manager que mencionó mi compañero anteriormente. Lo modificamos para que sea ahora el puerto 5510. Para levantar la interfaz web es necesario activar el Adobe Flash, porque esto no se puede correr. Aquí está ya la interfaz web levantada. Lo que tenemos que hacer ahora es darle permisos a nuestro usuario PDB-MINSA que creamos al inicio como usuario administrador para nuestra PDB llamada PDB-MINSA. Tenemos que entrar como PDB-MINSA a la, valga la redundancia, PDB-MINSA. Y esto nos permite, ya que le hemos dado los accesos necesarios, nos permite ingresar con este usuario que creamos a la interfaz web y nos permite ver, nos permite conectarnos a EM-Express, como se puede observar con nuestro CDB, que es COB, y se puede ver abajo el último comando que ejecutamos, que es para cambiar el puerto de 5500 a 5510. Y eso sería todo. Muchas gracias.